Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal de Fran Basi, Informática Básica para todos y para todas. Bienvenidos de nuevo al curso de HTML5 y CSS3. Espero que lo estéis disfrutando, que estéis aprendiendo algo, lo estéis aprovechando y me gustaría darle las gracias a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Espero que seáis más. Os traigo un vídeo tutorial de un manual de documentación de HTML5 que va a ser nuestra guía durante nuestra trayectoria del curso. Porque si no acordarnos de todo va a ser muy difícil. Tendremos que apoyarnos en una guía, en una herramienta para tener un poco también de teoría, pero la teoría va a ser con práctica. Vamos a conocer etiquetas y a la vez vamos a hacerla con práctica para que lo entendáis. Y aparte también es bueno que también le deis un repasito al vídeo tutorial y aparte os voy a dejar en la caja de descripción, por aquí abajo os la dejaré, el enlace a esa página web que conlleva a este manual. Está muy curioso, muy práctico, además lo han hecho a medida para que lo entendamos perfectamente. Aparte con el empujoncito que yo os dé en lo que es las prácticas. Bien, espero que lo disfrutéis. Si os gusta, darle un like, suscribirse a aquellas personas que no se hayan suscrito. Y nada, disfrutad del video tutorial y espero que aprendáis. Bien, vamos a ir a nuestro navegador, vamos a buscar la documentación de HTML5. Ponemos en el buscador lo siguiente: documentación HTML5. Esta de aquí, del primer enlace, el lenguaje html.com. La verdad que está súper bien y nos va a acompañar durante nuestro curso. Vamos a verlo un poco más, por encima. Esta es la interfaz que tiene. Aparte del lenguaje HTML, tiene CSS, tiene otros programas, pero nos vamos a centrar en el de HTML. Aquí, como podéis ver, la interfaz nos pone introducción a HTML5. Nos pone los distintos apartados, que es HTML, la estructura de etiquetas, los atributos más comunes, estructura del documento. Nos aparecen las etiquetas nos aparece semántica, etiqueta HTML obsoleta. Nosotros en el vídeo anterior dimos las etiquetas H, las etiquetas P y las etiquetas spam, aunque las explicaremos un poco más así por lo alto. Y las de sección, que son las H, también las estuvimos viendo, y las de agrupación como la P, también las estuvimos viendo. Ya lo iremos viendo poco a poco. Está muy bien el manual, le tendréis que echar un vistazo. Aquí nos explica, por ejemplo, si le damos, nos explica la estructura de etiqueta, como la estructura de etiqueta, lo que estudiamos la primera vez, que se abre con la apertura del símbolo mayor que la etiqueta en sí, cual sea, H1, P, spam, su atributo, si lo llevara, siempre con el símbolo igual, entre comillas doble y un valor. Contenido y se cierra la etiqueta, como estuvimos comentando, etiqueta HTML, nos va comentando aquí. En la barra lateral izquierda, una vez que hemos accedido a esta, por ejemplo, primero, ya aquí nos aparece en la barra izquierda todo bien explicado, los atributos más comunes que hay, atributo ID, class, aquí nos aparece el atributo, su valor, una pequeña descripción. Ya esto lo tendréis que ir viendo un poco a poco. LAN, dir, style, identificador de etiqueta ID, para que lo vayáis viendo. Las clases de etiqueta, la class, atributo class. Tendréis que echarlo un poco así por encima, que durante el curso lo iremos viendo y haciendo práctica con ello. Estructura del documento, el body, los tags que se abre, que se cierra, siempre los tags en mayúscula, como aprendimos, la HTML, que es lo que engloba todo, el GEA, que es la cabecera, que eso es para los metadatos sobre la información de nuestra página web, y el body, se abre y body se cierra. Aquí dentro del body es donde iría todo el contenido. Tipo de documento, nos aparece aquí el documento
HTML5, la cabecera, cuerpo de página, validación de errores, tablas periódicas, etiquetas semánticas, aquí viene etiquetas que ya no se usan, etiqueta HTML de texto, aquí, en la etiqueta de texto, vendrían a ser estas etiquetas con su breve descripción, strong, mar, y, la b, la span, que es la que estuvimos tocando, que no son etiquetas de fragmentos cortos, de texto sin significado, útil para seleccionar. Lo iremos viendo todo poco a poco. También tenemos la etiqueta HTML de agrupación, que nos aparece aquí, nos explica un poco, que son el segundo grupo. Serían las de div, que son divisores. Serían capas de división utilizadas para agrupar varias etiquetas HTML. En ella podéis imágenes, títulos, párrafos. La etiqueta P, también la estuvimos viendo. Las prep, los quotes, my, que es lo que engloba todo el contenido, para después, si queremos entrar en nuestra página web, hasta lo iremos viendo. En el siguiente video tutorial vamos a dar estas dos etiquetas, vamos a dar la div y la my, y algunas otras más que nos dé tiempo para no hacer los videos tutoriales muy largos y se hagan tan pesados. No, que no quiero cansar tampoco. También tenemos enlaces hipervínculos, que son las A con sus correspondientes atributos, hr. Ponen aquí una descripción para que veamos el hr, el atributo que va acompañado de la A, para que sirve. El hr lo que hace que nos lleva a la ruta específica del archivo. Este atributo es obligatorio. Target plan, esto es lo que nos hace abrir el enlace en una nueva ventana para que el usuario no se vaya de nuestra página web. Por aquí, rel, hr, nos indica aquí todo. Quema de una URL, el https 2.2 barra, el dominio. El dominio es la dirección de nuestra página web, es como nuestra dirección. Tenemos aquí, tenemos otra etiqueta HTML de sesión, que nos aparece aquí todas. Podéis echar un vistazo. Etiqueta semántica, etiquetas, artículo, etiqueta y una descripción. Artículo, parte principal de un escrito, el nav, lo que estuvimos tocando la otra vez, apartado de navegación, que son los enlaces, para que el usuario se le ponga lo más fácil posible para que navegue por esa página web. Header, todos estos son secciones, vamos. Header, que es cabecera visual de la página, donde iría el logotipo, algún título, las H hasta la H6, footer o el pie de página, la sección, la 6 o barra lateral y address más bien se pone en los pies de página. También tenemos la etiqueta HTML de tabla, en fin, vienen sin fin de infinidades. La etiqueta multimedia, aquí si le dais al desplegable aparece la etiqueta de imágenes, o darle por ejemplo etiquetas de imágenes. Pone con su atributo A, que nos indica la SRS, el atributo, nos indica la URL de la imagen a mostrar. La A como alternativa, establece un texto alternativo que describe la imagen a mostrar. El atributo también obligatorio. El ancho y el alto, indica el ancho de la imagen o el alto de la imagen. Formatos de imágenes, PNG, JPG, web. Estos son los formatos de las imágenes. Las características, son recomendados o no son recomendados. Nueva etiqueta de imágenes, pictures. Cuestión de que le echéis un vistacito. Viene aquí todo, de vídeo, de audio, etiquetas de cabecera, los metadatos, que es lo que estuvimos viendo. Viene aquí
descripción, atributo, texto, descripción nos indica para que los keywords, eso para las palabras clave, el autor, el lenguaje, tema de color del navegador. Y aquí nos explica todo un poquito detallado, lo explica muy bien el manual. Y dudas que tengamos, por ejemplo, cuando estemos haciendo el video tutorial, lo vamos a ir viendo todo. Etiqueta de formulario. Está muy completo este manual, la verdad. El HTML5 Charse, introducción, HTML5, etiqueta semántica. Vamos aquí, explica un poquito. Un poco lo que es la introducción, de todo muy bien detallado. Etiqueta obsoleta, por si le queréis echar un vistazo. Estructura del documento, tabla periódica, todo este menú de aquí arriba. Le damos, nos dice las etiquetas, las de documento. Aquí el HTML, el GEA, body, las de agrupación. Como estamos viendo, la B, div, figure, la textual. Aquí small, code, span. Y nos aparece un poco todo esto, como una tabla periódica de química, pero de estructura HTML. Vamos para atrás. Está muy bien el vídeo. Bien, vamos a dejar el vídeo hasta aquí para que no se haga muy largo, pero para que sepáis que esta guía va a ser muy útil a la hora de nosotros poder trabajar. Yo dejaré en la caja de descripción, como os he dicho, el enlace para que le echéis un vistazo. Como digo, es muy útil esa guía, es muy primordial, como yo digo, echarle un vistacito y nos va a acompañar durante el curso, o bien ese manual o bien otro manual, que os iré enseñando. Y nada, os invito a que os suscribáis a aquellas personas que no se han suscrito todavía al canal, a agradecerle a aquellas personas que están suscritos al canal. Y nada, espero que os gusten mis tutoriales, o que os estén ayudando y os estén aportando buenos beneficios. Y nada, a suscribirse o comentarlo, dar un like. Fuerte abrazo y saludos para todos. Nos vemos en el siguiente tutorial.